Durante años el pueblo no tuvo nombre en los informes oficiales. Era solo un punto perdido entre carreteras secundarias, campos secos y almacenes abandonados. Para el Estado no existía. Para el cartel era perfecto. La ruta comenzó como empiezan casi todas, de forma discreta. Un camión más entre cientos, cruzando de madrugada con fruta, piezas industriales y cajas que nadie revisaba 2 veces. Al principio la mercancía era pequeña, dosis de prueba, envíos que servían para medir riesgos, tiempos y silencios. Nadie hablaba, nadie preguntaba. La droga no llegó de golpe, se filtró, como humedad en paredes viejas. Los primeros en notarlo fueron los transportistas, conductores que hacían el mismo trayecto cada semana y que, de pronto, recibían llamadas con instrucciones distintas. Cambios de última hora, paradas innecesarias, pagos en efectivo, demasiado dinero para tan pocas preguntas. Después lo notaron los vecinos, coches nuevos en casas viejas, gente que no trabajaba pero siempre tenía dinero, jóvenes que abandonaban el pueblo durante días y volvían con ropa cara y miradas cansadas. Nadie decía nada, pero todos entendían lo mismo. Algo había cambiado. El cartel no entró con violencia, entró con oportunidades, pagó deudas, compró silencios y ofreció protección. Donde antes no había nada, ahora había ingresos. Donde antes había abandono, ahora había movimiento. El mensaje era simple y efectivo. Mientras nadie estorbara, nadie saldría herido. La producción se instaló lejos del pueblo, en naves industriales olvidadas y fincas aisladas. Allí se procesaba la mercancía con precisión casi industrial. No era improvisación, era logística. Cada paso estaba calculado para reducir errores y maximizar beneficios. Las armas llegaron después. Primero fueron pistolas, luego fusiles, después material que no debería estar en manos de civiles. El objetivo no era atacar, sino disuadir, mostrar que la ruta estaba protegida, que cruzarla sin permiso tenía consecuencias. Los enfrentamientos no salían en las noticias, no porque no existieran, sino porque ocurrían donde nadie miraba. Ajustes de cuentas rápidos, desapariciones que se archivaban como huidas voluntarias, cuerpos que no aparecían nunca. El cartel entendía algo fundamental. El miedo funciona mejor cuando es invisible. La ruta creció. Ya no era solo transporte, era distribución. Las drogas llegaban a ciudades cercanas, luego a otras regiones, luego a otros países. Cada tramo tenía responsables distintos. Nadie conocía toda la cadena. Si uno caía, los demás seguían. Algunos miembros creían que trabajaban para algo temporal. Un par de años, suficiente dinero, luego salir. Casi ninguno lo lograba. La mayoría quedaba atrapada en una estructura que no perdonaba errores ni abandonos. Los asesinatos empezaron cuando el dinero empezó a faltar. Un envío perdido. Una traición sospechada, un conductor que habló de más. No hacía falta comprobarlo. En el cartel, la duda se castigaba igual que la certeza. Así se mantenía el control. Las armas dejaron de ser disuasión y pasaron a ser mensaje. Las muertes no eran impulsivas, eran calculadas, elegidas para ser vistas por las personas correctas y ocultadas del resto. El objetivo nunca fue el caos, sino el orden interno. Un orden construido sobre el terror selectivo. La droga, mientras tanto, seguía fluyendo. En las ciudades el impacto era distinto. No se veía la ruta ni las armas, solo el resultado. Aumento del consumo, deudas, violencia doméstica, robos, sobredosis. Para los consumidores el origen era irrelevante. Para el cartel eran solo números en una hoja de cálculo. La ruta empezó a llamar la atención cuando cruzó una línea no escrita. No por la droga ni por las armas, sino por el volumen. Demasiado movimiento, demasiado dinero, demasiados errores pequeños acumulándose. Alguien habló. No por moral, sino por miedo. Un intermediario que sabía lo suficiente para causar daño, pero no tanto como para protegerse. La información llegó fragmentada, incompleta, pero suficiente para levantar sospechas. Las primeras operaciones fallaron. La ruta ya no era la misma. Cambiaba constantemente. Lo que ayer funcionaba, hoy estaba vacío. El cartel se adaptaba más rápido que quienes lo perseguían. Entonces llegaron los golpes internos. El liderazgo decidió cortar cabos sueltos. Viejos aliados pasaron a ser riesgos. Personas que habían construido la ruta desde el principio desaparecieron sin aviso. Sus lugares fueron ocupados por otros más jóvenes, más obedientes, menos propensos a cuestionar órdenes. La violencia aumentó, pero hacia adentro. Ese fue el principio del fin. Una estructura basada en el miedo puede crecer rápido, pero también se rompe desde dentro. La desconfianza se extendió. Nadie sabía quién podía ser el siguiente. Los errores se multiplicaron. Los silencios dejaron de ser fiables. Un cargamento interceptado
interceptado, luego otro, una nave vacía, un contacto que no respondió. La ruta empezó a desmoronarse tramo por tramo, sin un colapso espectacular, pero con una pérdida constante de control. Cuando finalmente cayó, no hubo una gran batalla ni titulares épicos, solo detenciones dispersas, almacenes sellados y nombres tachados de listas internas. Para el público, fue una operación más. El pueblo volvió a su silencio original, las casas nuevas quedaron vacías, los coches desaparecieron, las naves cerraron. Nadie explicó nada, nadie preguntó. El miedo tardó más en irse que el dinero. La ruta ya no existe, no aparece en mapas ni en informes recientes, pero su huella sigue ahí, en las familias rotas, en los desaparecidos sin cuerpo, en los adictos que nunca supieron de dónde venía lo que consumían. Porque las rutas no mueren del todo, solo cambian de forma, y siempre hay otra esperando a ser trazada.